Ya, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a comenzar con el tema número 4, el cual es membrana plasmática. Ya bueno, comencemos hablando acerca de las características de la membrana plasmática. La membrana plasmática es esencial para la vida celular. También va a encargarse de encerrar a todo tipo de célula. Sabemos, como la clase pasada lo hemos visto, que la membrana plasmática debe estar presente en ambos tipos de células, ¿no? Tanto procariotas como eucariotas. Se encarga de definir los límites porque la membrana plasmática es lo que va a rodear a todo el contenido celular, ¿no? Ya sea mitocondrias, lisosomas, retículo endoplasmático, núcleo. La membrana plasmática va a evitar que estos estén en contacto con el medio extracelular. También permite lo que es la comunicación. Más adelante vamos a ver acerca de los transportes, ¿no? Transportes activos, pasivos, cómo es que intercambian iones, etc. También la membrana plasmática se encarga de mantener todas las diferencias fundamentales entre el citosol y el ambiente extracelular, ¿no? Como lo decía, aquí podemos observar a una célula, lo que se encuentra de rojo cubriéndola viene a ser la membrana plasmática, ¿no? Lo que encontramos dentro es el citosol. Y lo del exterior, bueno, vamos a encontrar distintas cosas, ¿no? Y eso es el medio extracelular. Entonces, hay una marcada diferencia entre ambos debido a la membrana plasmática. Se han puesto a pensar si es que no existiera la membrana plasmática, las distintas organelas de distintas células estarían flotando, mezclándose y no habría como una diferencia entre ellas, ¿no? Y bueno, en esta imagen podemos ver a nivel microscopio la membrana plasmática que separa al medio extracelular del citoplasma. ¿Cuánto es el tamaño aproximadamente de una membrana plasmática? Es de 5 a 10 nanómetros. Y tanto el espesor de una célula procariota como de una célula eucariota es similar en ambas membranas, ¿no? Y bueno, aquí un poco de, creo que química, un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 micros. Esto es una membrana plasmática o el modelo de mosaico fluido. A grandes rasgos podemos observar que es una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos capas de lípidos, para ser específicos, de fosfolípidos, que son estas estructuras que se encuentran aquí. Y bueno, no solo vamos a encontrar fosfolípidos, sino también vamos a encontrar a proteínas de distintos tipos, proteínas en tipo hélice, proteínas que abarcan ambas membranas, o sea, integrales. También vamos a encontrar proteínas periféricas, vamos a encontrar presencia de colesterol. Ojo, el colesterol solo va a estar presente en animales. Y bueno, tenemos a las glicoproteínas, a las proteínas lobulares, entre otros. Y también tenemos a lo que vienen a ser los filamentos del citoesqueleto. En esta imagen se va a entender muchísimo mejor el modelo del mosaico fluido, ¿no? Primero hablemos de los tipos de proteínas. Esta proteína que se encuentra aquí tiene forma de un círculo, ¿no? Forma de un globo. Esa se va a conocer como proteína globular. De ahí tenemos a las glucoproteínas. ¿Qué es una glucoproteína? Como habíamos hablado, esto viene a ser una proteína, ¿no? En este caso una proteína globular. Entonces, la unión de una proteína más un glúcido, que viene a ser estas bolitas de color, no sé, turquesa, viene a ser un glúcido. Entonces, la unión de una proteína con un glúcido, es decir, cuando un glúcido se para, en vez de en la cabeza de un fosfolípido, se para en una proteína, eso se conoce como glucoproteína. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando ese glúcido ya no se pega en una proteína, sino se adhiere a un fosfolípido, como podemos observar aquí? Miren, está pegado a la cabeza de un fosfolípido y no de una proteína. Entonces sería fosfolípido más glúcido. Eso se conoce como un glucolípido. ¿Ya? Bueno, otro tipo de proteína que podemos observar
vienen a ser las proteínas integrales. Las proteínas integrales, como puedes observar, aquí habíamos visto una proteína globular, ¿no? Que solo se encuentra en el extremo. Pero cuando hablamos de una proteína integral, vamos a ver que la proteína está presente entre ambas bicapas, ¿no? Esta es una bicapa y esa es otra bicapa. Entonces, la proteína integral es la que está presente entre ambas. Atraviesa ambas bicapas. ¿Sí? Por eso se le conoce como proteína integral, integra ambas. Luego encontramos proteínas que se encuentran en la periferia, como en el caso de aquí, solo está presente en la periferia. Miren, no hay presencia de proteínas atravesando la membrana o en una sola membrana, sino en la periferia, en la cabeza de los fosfolípidos. Esto se conoce como proteína periférica. Luego también hay otro tipo de proteína, que es la proteína en tipo hélice, lo que podemos observar aquí. Y esta proteína se le conoce como proteína de hélice alfa. Cambiar de color para que se vea mejor. Ya, bueno, pero también hay presencia de eso de color amarillito que pueden observar aquí, es la presencia de colesterol. Y también encontramos filamentos del citoesqueleto. Ustedes ya saben qué citoesqueleto lo hemos visto en la clase pasada. Y como les decía, la presencia de colesterol. El colesterol solo va a estar dado en animales, ¿sí? Colesterol solo en animales y los filamentos de citoesqueleto sí en ambos. Ahora, recuerden que les había hablado de la bicapa lipídica, o sea, dos capas. Y estas dos capas van a estar formadas no solo de lípidos, sino también de proteínas, de glucoproteínas, de glucolípidos, de colesterol, siempre y cuando sea solo en animales, ¿no? Estas dos bicapas lipídicas tenemos una monocapa que está en contacto con el medio extracelular, eso se le conoce como monocapa externa, y la monocapa que está en contacto con nuestro citoesqueleto, con nuestro citoplasma, con nuestro citosol, con nuestras organelas, viene a ser la monocapa interna. ¿Sí? La monocapa interna. Entonces, como ya les había repetido varias veces, la bicapa lipídica, como su nombre mismo lo dice, lípidos están formados en gran mayoría por lípidos. Y esto es un lípido, ¿no? Un lípido tiene una cabeza y dos colitas. La parte de la cabeza va a ser conocido como una parte hidrofílica, es decir, que ellos iban a estar en contacto o pueden estar en contacto con lo que viene a ser el agua, el medio extracelular o el medio intracelular. Pero te has puesto a pensar por qué las colitas solo se encuentran en el medio y si te das cuenta no están en contacto con ningún medio, ni un medio extracelular, ni un medio intracelular, sino están pegadas entre sí. Es porque las colitas son de tipo hidrofóbico, como su mismo nombre lo dice, fobia, ¿no? No pueden estar junto al agua, no se pueden mezclar. Y entonces, cuando una molécula es hidrofílico y hidrofóbico, eso se conoce como anfipático. Entonces, pregunta de examen, ¿ah? ¿Un fosfolípido es solo hidrofóbico, es solo hidrofílico o es anfipático? Entonces ahí sí tienes que marcar que un fosfolípido es anfipático, ¿no? En bacterias, la membrana es similar, como les había dicho anteriormente, pero no presenta colesterol. Hice con muchas preguntas, bueno, en mi examen me tocó bastante lo que es verdadero y falso, o marque cuál no es correcta, y me decían, ¿no? Como que el colesterol está presente en todos los tipos de membranas, tanto en animales, plantas, bacterias, y era falso, pues, ¿no? Porque el colesterol solo está presente en animales y no está presente en bacterias. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo quedó claro acerca del modelo de mosaico fluido? Ese modelo se lo tienen que grabar en su cabecita porque no solo lo van a ver en biología, lo van a ver en fisiología, en fisiopatología, en todo. Todo claro, todo claro. Ya, ok, chicos. Cualquier duda, como saben, me lo pueden hacer llegar, me pueden preguntar. Ya, bueno, como habíamos dicho, la membrana plasmática es una bicapa lipídica. Y como su mismo nombre lo dice, está presente de lípidos. En mayor proporción van a haber lípidos. Pero también hay hay presencia de proteínas, como lo habíamos dicho, presencia de proteínas globulares, periféricas, integrales, de tipo hélice. Y también hay presencia de carbohidratos.
Bueno, aquí podemos ver un modelo simple de la membrana, ¿no? Donde solo hay presencia de fosfolípidos. En un momento. Ya bueno, entonces aquí podemos ver la presencia de ambos lípidos, ¿no? Una manera simple de representar a la membrana plasmática, pero como sabemos no solo hay lípidos, sino también hay presencia de proteínas, de glucoproteínas, de glucolípidos, ¿no? Hacia ambos lados vamos a tener la presencia de lo que son las moléculas de agua, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Entonces, por eso las regiones que están en contacto con el agua son sus regiones hidrosolubles, ¿no? Hidrosolubles o hidrofílicas. Los lípidos de la membrana, como ustedes mismos lo han podido ver en el modelo mosaico fluido, los fosfolípidos son los que más abundan o básicamente es toda la estructura de la membrana plasmática. Es por eso que el 50% del peso de esta membrana plasmática es de los fosfolípidos, ¿no? De los lípidos. El 50% del peso de la membrana es por 5 millones de moléculas por micrómetros cuadrados. ¿Ya? Ay. Bueno, ahora sigamos hablando de la bicapa lipídica. Está presente en los fosfolípidos, los glucolípidos y los esteroles, el colesterol en forma de esterol. Y bueno, dentro de los fosfolípidos tenemos al glicerofosfolípido, al esfingolípido, ¿no? Y bueno, aquí como les había hablado de los fosfolípidos tienen una cabeza y dos colitas. La cabeza es hidrofílica y va a tener una carga de tipo polar, en cambio las dos colitas son hidrofóbicas y no tienen carga, es decir, tienen una carga neutra. Entonces, ¿cómo se llama cuando hablamos de una molécula que tiene presencia de una región hidrofílica y una región hidrofóbica? Les hablé en la clase pasada y esta clase también les he hablado de eso. ¿Cómo se llama esa molécula que tiene una región hidrofílica y hidrofóbica? Anfipática, muy bien Jimena, muy bien Nadia. Son moléculas anfipáticas, ¿no? Tienen propiedades tanto hidrofóbicas como hidrofílicas y orientan su extremo hidrofóbico lejos del agua. Es por eso que los fosfolípidos, sus colas que son hidrofóbicas, están separadas del agua, están en medio, ¿no? Y entonces el extremo que sí es hidrofílico, que sí puede estar en contacto con el agua, está orientado hacia los medios, entre ambos medios, ¿no? El medio extracelular como el medio intracelular. En cambio, las colas que son hidrofóbicas están de manera interna, ¿no? Que no están en contacto con las moléculas de agua. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Todo claro. Ya, ok. Bueno, sigamos hablando acerca de la bicapa lipídica. Esta estructura es semipermeable. Ojo, la membrana es permeable, pero no a todos tipos de moléculas, ¿ah? Hay moléculas que también van a ser impermeables para lo que viene a ser la membrana plasmática. Entonces, la estructura es semipermeable, pero la barrera casi impermeable a moléculas hidrosolubles. Una de las características de la membrana es la asimetría de la membrana, porque la bicapa de los lípidos, como habíamos hablado, tiene una monocapa externa y una monocapa interna, entonces son dos hojas distintas, ¿no? Y en la concentración de la monocapa extracelular va a tener mayor porcentaje de lo que es la fosfatidilcolina y esfingomielina, ¿no? La fosfatidilcolina. Vemos que en mayor proporción los fosfolípidos de cabeza rojita, que son la fosfatidilcolina, están presentes en la membrana extracelular. En el caso de la membrana que está en contacto con el medio intracelular, o sea, la monocapa interna,
tiene una concentración menor de fosfatidilteanolamina y también fosfatidilserina. Eso es pregunta, ¿ok? Eso sí, apréndanse qué tienen mayor concentración y qué tienen menor concentración. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿todo claro, chicos? En breve resumen, lo que les quiero decir es que la monocapa extracelular va a haber mayor proporción de fosfatidilcolina y esfingomielina. Y en el caso de la monocapa intracelular, o sea, esta monocapa de aquí, como pueden observar, tienen mayor color de cabecitas verdes y amarillas, ¿no? Entonces va a haber mayor presencia de fosfatidilserina y fosfatidilnositol, ¿ya? Y como vimos en las estructuras, la monocapa que está en contacto con el medio extracelular va a tener la presencia de glucoproteínas, glucolípidos, que es lo que podemos observar aquí, ¿no? Y la monocapa interna no va a tener glucoproteínas ni glucolípidos. ¿Ya? Lo que van a tener ellos son los filamentos del citoesqueleto. Esa es la característica de la simetría de la membrana. Ya bueno. Otra característica es la fluidez de la membrana. Eso también es pregunta de cajón. También tienen que aprendérselo, es una fija, acerca del movimiento lateral de los fosfolípidos, ¿no? Cuando hay presencia de ácidos grasos insaturados, la membrana tiene mayor fluidez, mayor movimiento. Pero cuando los ácidos grasos son insaturados, la membrana tiene menor fluidez. ¿Ok? Y el colesterol, que solo está presente en células animales, aportan menor fluidez. O sea, si tú tienes ácidos grasos insaturados en tu membrana, pero además de eso tienes presencia de colesterol, tu membrana va a ser muy densa, o sea, no va a tener tanta fluidez, va a ser viscosa. Entonces, además de los ácidos insaturados que brindan una menor fluidez, ¿quién más va a brindar una menor fluidez? El colesterol. Ojo, el colesterol solo presente en células animales. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que hay una menor fluidez en la membrana? Es que restringe el movimiento aleatorio de los fosfolípidos, impide que las colas de los fosfolípidos interactúen. ¿Y cómo interactúan las colas de los fosfolípidos? Vamos a ver más adelante lo que son los movimientos flip-flop, rotación, traslación, ¿sí? Y bueno, también evita que las temperaturas de transición brusca incrementa la estabilidad y disminuye la permeabilidad de la membrana. Aquí una imagen para que puedan entenderlo. Cuando las colas son saturadas, disminuye la fluidez y por ende es una membrana de tipo viscosa. Pero cuando las colas hidrocarburas son insaturadas, tienen una mayor fluidez. Entonces, por ende, la membrana plasmática es fluida y no es tan viscosa. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna duda acerca de esto? Fluidez de la membrana. Sí, normal. Bueno, la fluidez de la membrana es el movimiento lateral de los fosfolípidos, ¿sí? Es decir, que las colitas de los fosfolípidos, esto es un fosfolípido, ¿no? Y tiene dos colitas. Entonces, es el movimiento lateral de estos fosfolípidos, de las colitas de los fosfolípidos. Eso es la fluidez de la membrana. Entonces, cuando estas colitas son insaturadas, va a haber presencia de mayor fluidez. ¿Cómo lo relaciono yo? La palabra insaturada comienza con I, ¿no? Entonces solo pones una flechita mirando hacia arriba y el punto de in lo colocas como flechita, ¿no? Entonces, insaturadas es mayor fluidez, tiene una membrana más fluida. Pero ¿qué pasa cuando las colitas son saturadas? La membrana es menos fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la presencia de viscosidad. Esto es básicamente. Pero ¿qué pasa cuando tengo, mis fosfolípidos son saturados e insaturados, pero además tengo la presencia de colesterol? El colesterol lo que brinda es disminuir la fluidez, es decir, una membrana más viscosa. Entonces, el colesterol
va a tener como efecto disminuir la fluidez de la membrana. Eso es básicamente, no sé si se me dejó entender. Sí, todo claro. Ya. Ok, sí, no te preocupes, Jimena. Ya. Entonces, chicos, si todo quedó claro, quisiera que me ayuden con esta pregunta. Es una pregunta de examen. Justo lo que estamos hablando acerca de la fluidez de la membrana, como les dije, va a haber muchas preguntas acerca de esto. Es una fija del examen. La C, la C, la C. A ver, muy bien, Braulio, muy bien, Franco, Janet, Fernando, Emily. Muy bien, chicos, la respuesta es la C, porque como les había dicho, los ácidos grasos insaturados, ¿qué pasaba con los insaturados? Aumentaban la fluidez. Y en el caso de los saturados, disminuían la fluidez. Entonces, nos dicen, los ácidos grasos saturados, nos situamos aquí, saturados, ¿disminuyen la fluidez de la membrana? Sí, lo disminuyen, ¿no? En el caso de que los ácidos grasos insaturados disminuyen, no aumentan la fluidez de la membrana. Tanto los ácidos grasos saturados como los insaturados aumentan la fluidez de la membrana. No, los insaturados sí aumentan, pero los saturados disminuyen, así que esta clave tampoco podría ser. Solo la presencia de colesterol en membrana disminuye la fluidez de la membrana o temperaturas bajas. Si bien es cierto, el colesterol disminuye la fluidez de la membrana, pero no es lo único que disminuye la fluidez de la membrana, sino también los ácidos grasos saturados. Y bueno, aquí nos dice, el doble enlace trans incrementa la fluidez de la membrana. No, eso es falso. El doble enlace trans lo que va a hacer es disminuir la fluidez de la membrana. ¿Ok? Ya. Bueno, ahora recuerden los movimientos de los fosfolípidos porque los fosfolípidos no se quedan quietos en la membrana, van a tener distintos movimientos. Por ejemplo, en sus PPTs nos hablaban de 3 tipos de movimientos donde hablábamos del movimiento lateral, que es el movimiento en la misma monocapa, ¿sí? Sus colitas se mueven de manera lateral. En el caso de la rotación, es un movimiento en el propio eje, ¿sí? En el propio eje. Y los movimientos de flexión en las cadenas laterales y el movimiento de flip-flop. El movimiento de flip-flop es cuando un fosfolípido de lo que está en la monocapa intracelular migra a la monocapa extracelular, o sea, la monocapa externa. Entonces, esa es la diferencia, o viceversa, ¿no? Uno de la monocapa externa migra a la monocapa interna. Para dejarme entender mejor, les voy a mostrar un videito que acá básicamente se entiende todo de los movimientos. Miren, no sé si pueden observar. Aquí está el movimiento flip-flop, donde ves que un fosfolípido de lo que está en la monocapa interna pasa a la externa y de la externa pasa a la interna. Eso es el flip-flop. ¿Ya? En el caso de la rotación, donde dice rotación, fíjense ahí que hay un fosfolípido que está dando vueltas en su propio eje, ¿no? Eso es el movimiento de la rotación. En el caso de la flexión de las cadenas laterales, es cuando sus cadenitas se mueven, no sé si pueden observar, ¿no? Ahí en la flexión, sus dos colitas empiezan a moverse. Esa es la flexión. Y en el caso de la traslación, empiezan a moverse en todo el límite de una sola monocapa, ¿no? O sea, no es que
cambian de sitio de una monocapa externa a interna, porque si no sería flip-flop, pero la traslación es en la misma monocapa. Ya como pueden observar, está corriendo de un lado hacia otro en traslación. No sé si se llegó a entender los movimientos de los fosfolípidos. Sí, sí, ¿Podrías explicarme más mejor? de nuevo. Ya, ok. Mira, primero si tomamos en el movimiento de rotación, no sé si lo llegas a ver donde dice rotación, ¿ves una cabeza de un fosfolípido que está dando vueltas en su propio eje? ¿Lo logras ver? Ah, sí. Ya, esa es la rotación, ¿sí? Eso es la rotación. En el caso del movimiento flip-flop, guíate donde está el nombre de flip-flop, es cuando un fosfolípido pasa de una monocapa a otra monocapa. Si te das cuenta, no se queda en un solo lado, sino migra hacia la otra monocapa y viceversa. ¿Lo logras observar? Ah, sí, sí. Ya. Y en el caso de la flexión de las colitas, solo se mueven las colitas de un lado hacia otro, pero el fosfolípido se queda en su lugar. Lo único que se mueve son las colitas. Eso es la flexión. ¿Sí? ¿Entendiste ese también? Ah, sí, sí, ok. Ya. Y en el caso de la traslación, sí se mueve todo el fosfolípido, pero se mueve como si estuviera corriendo, ¿no? En la misma monocapa, si te das cuenta. Ahí está. Sí, Ya. Ajá, esos son los cuatro movimientos. El movimiento lateral, que es correr. El rotación, que es en su propio eje, ese es el fosfolípido y se mueve ahí mismo, da vueltas. El movimiento de la flexión de las cadenas, con sus dos colitas, se mueven solo sus colitas. Y en el caso del movimiento de flip-flop, es cuando ya migran de una monocapa a otra monocapa. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, chicos. sí, ¿Lograron ok. entender los movimientos? Sí, ya. Bueno, y como les había comentado anteriormente, es que el doble enlace cis lo que hace es incrementar la fluidez de la membrana. Ya. Bueno, ahora cuando hablemos del mosaico fluido, por lo general tienen baja viscosidad, pero sin embargo, si hay presencia de baja viscosidad significa que la membrana es fluida, ¿no? Cuando hay alta viscosidad es porque la membrana no tiene tanta fluidez. La presencia de proteínas significa que son semejantes a trozos de piedras dispersos en un mosaico, ¿sí? Por ende, las proteínas se van a encargar de los mediadores de casi todas las otras funciones, como el transporte de moléculas, la catálisis de reacciones asociadas a la membrana y la síntesis de ATP, que es el ATP sintetasa. Y también las proteínas no están dispersas por toda la membrana plasmática. Van a estar en un solo lugar, pero no están dispuestas porque sí, porque a la membrana se le antojó que la proteína se encuentre ahí. No, porque la proteína va a tener una función indicada en esa, o sea, no están dispuestas al azar. ¿Ok? Y bueno, dentro de los tipos de proteínas vamos a encontrar, ¿recuerdan? Esta era mi bicapa de fosfolípidos. Ya. Las proteínas intrínsecas o integrales son las proteínas que abarcaban ambas monocapas, ¿no? Esa es una proteína integral. Las proteínas se van a encontrar más o menos inmersas en la matriz lipídica y van a servir como canales iónicos, bombas de protones, receptores asociados a proteína G. En el caso de las proteínas extrínsecas o periféricas, solo se van a encontrar en la periferia. Puede ser en la periferia de la monocapa externa como en la periferia de la monocapa interna. Esto es una proteína extrínseca. Pero también recuerdas que hablábamos de las glucoproteínas, que son las proteínas unidas a glúcidos, pero también van a haber proteínas unidas a lípidos, que son los glucolípidos o proteolípidos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O hay alguna duda acerca de las proteínas? Proteínas, glucoproteínas. Acerca de los tipos de proteínas.
Ya, ok. Bueno, sigamos con lo que vienen a ser las estructuras. Esto también lo hemos visto la clase pasada cuando hemos hablado, no, la antepasada creo, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de proteínas, que es la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria, como podemos observar, es la secuencia de aminoácidos, bolita de aminoácido, bolita de aminoácido, bolita de aminoácido. Eso es la estructura primaria. En el caso de la secundaria, tenemos al hélice alfa que constituyen dominios transmembranal y también una lámina beta que forman una hélice, como podemos observar aquí. Y en la estructura terciaria ya viene a ser más como una conformación tridimensional, ¿no? Una cadena polipeptídica. Y finalmente, en la cuaternaria ya vienen a ser las subunidades polipeptídicas, donde los hélices alfa constituyen los dominios transmembrana. Si te das cuenta, en la terciaria está ya de manera tridimensional, si bien es cierto está densa, pero en la cuaternaria ya va a ser mucho más, ¿no? Es como un ensamblaje entre ellas. Es la estructura más compleja, porque solo hay 4 tipos de estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿O alguna duda? Eso sí, lo hemos visto en lo que viene a ser su clase de proteínas, de sus estructuras y todo. Ya que Jimena, gracias Fernando. Ahora hablemos de las funciones de la membrana celular. Tenemos 6 funciones que también se las deben aprender. A ver, ahorita un momentito, chicos, disculpen. Ya bueno, chicos, disculpen. Bueno, continuamos con las funciones de la membrana celular. Hablamos del transporte. Van a permitir el transporte de distintos iones o lutos. También se encargan de lo que es la actividad enzimática, de la traducción de señales, del reconocimiento célula a célula. Aquí está. Vamos a tener que, la membrana plasmática también va a tener la presencia de receptores y eso va a permitir lo que viene a ser reconocimiento célula a célula. También van a permitir la unión intercelular.
Y también se genera la adhesión al citoesqueleto, ¿no? Van a permitir que te adhieras al citoesqueleto. Y bueno, dentro de las características que habíamos visto, una de ellas era la selectividad de la membrana plasmática. Si bien es cierto, una de las características de la membrana plasmática es que es permeable, pero como les dije, no va a ser permeable a todo tipo de moléculas, solo es permeable a las moléculas pequeñas. Y bueno, es impermeable a las moléculas hidrosolubles, como en el caso de la glucosa, de los aminoácidos y los iones. En el caso de la permeabilidad de la membrana plasmática, permite, ¿por qué se da la permeabilidad? O sea, ¿por qué nosotros intercambiamos solutos, iones? Porque hay distintos tipos de transporte. Es porque necesitamos que el medio intracelular se mantenga en constante intercambio debido a que necesitamos un equilibrio interno, ¿sí? Permite por eso que la célula mantenga un medio interno constante. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo claro acerca de la permeabilidad e impermeabilidad? Ok, ok. Bueno, dentro de la selectividad de la membrana plasmática tenemos que la membrana es permeable, sí, pero no es permeable a todo tipo de moléculas, solo es permeable a moléculas pequeñas. Y bueno, es impermeable a lo que vienen a ser las moléculas hidrosolubles. ¿Cuáles son esas moléculas hidrosolubles a las cuales la membrana no les permite el paso fácilmente? Van a necesitar de transportadores. Es ahí por los cuales vamos a analizar a los transportadores. Es por eso que necesitamos a las proteínas, porque si la membrana o la célula necesita que atraviese glucosa aminoácidos, necesita esos transportadores porque no los va a hacer así fácilmente, o sea, a través de sus fosfolípidos, ¿no? Porque son impermeables a la célula. ¿No? A la glucosa, a los aminoácidos, los iones, son impermeables a las células y es por eso que van a necesitar algunos transportadores. Y es ahí donde vamos a ver el transporte activo. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Ya, ok. Bueno, a ver, chicos, me ayudan con esa pregunta. También es pregunta de examen. La C, la C. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguien más? Muy bien, Franco, muy bien, Janet, muy bien, Valeria. Ya, bueno, vamos a analizar las claves, ¿sí? Está presente también en los virus. Recordemos, los virus eran seres vivos, o sea, eran células o eran el acúmulo de alguna célula. ¿Recuerdan si los virus eran seres vivos, chicos? ¿O qué eran? Bueno, los virus no son seres vivos, son solo complejos supramoleculares, por ende no tienen presencia de membrana celular. No son seres vivos. Muy bien, Fernando. Es permeable a todo tipo de metabolitos, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, la molécula solo va a ser permeable a ciertas cosas, ¿no? Y no a todos. Por ejemplo, puede ser impermeables a algunos tipos de iones. Entonces no es permeable a todo tipo. ¿Permite la unión a la matriz extracelular más no al citoesqueleto? No, la célula se une a lo que viene a ser o adherencia al citoesqueleto. ¿Y es impermeable al ATP? No, permite el paso del ATP. Vamos a hablar más adelante de las bombas sodio y potasio ATPasa, entonces necesitamos que la célula sea permeable al ATP. Y bueno, la clave sí es la C, ¿no? Que cumple la función de reconocimiento célula-célula. Ahí está la clave. A ver, chicos, ayúdenme con esta.
A ver, dicen la A, la B. La B. Ya, a ver, chicos, ¿alguien más? Ya, a ver, chicos, ¿qué clases de moléculas tienen mayor dificultad para atravesar la membrana celular? Si bien es cierto, hay ciertos tipos de iones que van a ser impermeables a la membrana celular, van a haber iones que sí son permeables, así que esta clave está descartada. Las membranas, las moléculas grandes e hidrofóbicas, a ver, que sea grande puede ser que no permita el paso de esta molécula. Sin embargo, que sean hidrofóbicas, también como que lo condiciona, ¿no? Pero recordemos que las cabecitas eran hidrofílicas y las colitas eran hidrofóbicas. Entonces también como que lo condicionaría, entonces podría ser algo para confundirnos. Igual las pequeñas hidrofóbicas y el agua. Bueno, el agua no, porque el agua puede atravesar. En el caso de la clave correcta son las grandes y cargadas. Siempre acuérdense esto, para que una molécula atraviese a la membrana plasmática va a depender mucho de su carga y de su tamaño, ojo. Las moléculas que son muy grandes no van a poder atravesar fácilmente la membrana plasmática y las cargas, ¿no? Si son cargas aniónicas, tampoco van a poder atravesar fácilmente lo que es la membrana plasmática. Y esto también lo van a ver en fisiología, que depende del tamaño y de la carga. Sí, así que la clave correcta es la... ¿Hasta ahí alguna duda de lo que hemos visto, chicos? Porque ya vamos a finalizar con lo que es el transporte de tipo pasivo, activo y el transporte de moléculas de elevada masa molecular. Ok, todo claro, Jimena, muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Tienen alguna duda existencial, no sé, alguna pregunta acerca del tema? ¿Todo bien? Ya que Franco. Bueno, vamos a ver dos tipos de transporte. Transporte de las moléculas que tengan baja masa molecular y el transporte de moléculas que tengan elevada masa molecular. En el caso de las que tengan baja masa molecular, tenemos la presencia de un transporte pasivo y de un transporte activo. En el caso del transporte pasivo, una de las características fundamentales es que no utiliza energía, es decir, no utiliza ATP. Y dentro de ellos encontramos a la difusión simple o algunos lo conocen como difusión ósmosis, ¿no? Que es el paso del agua. También encontramos a la difusión facilitada. Y bueno, dentro del transporte activo tenemos a la bomba de sodio y potasio ATPasa, por ende utilizamos ATP. Y la presencia de otras bombas que también van a necesitar de lo que es la moneda energética, el ATP. Dentro del transporte de moléculas de elevada masa molecular encontramos distintos transportes como la endocitosis, exocitosis, transitosis y en el caso de la endocitosis encontramos a la fagocitosis, pinocitosis y mediada por un receptor. Ojo, ese transporte de la endocitosis es muy importante porque yo lo he visto en inmunología y bueno, ahora lo estoy viendo en patología, entonces también es muy importante aprenderse esos tipos de transporte. Comenzamos con el transporte celular pasivo. El transporte celular pasivo es como les dije, ósmosis, que es el transporte de agua. Es una difusión de tipo simple y una difusión facilitada. También hay presencia de ambos, pero no hay consumo de ATP. Entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, tenemos tres tipos de transportes, ¿no? Osmosis, difusión simple y difusión facilitada. Pero en ambos tipos de transportes, que son transporte pasivo, o sea, osmosis, difusión simple y difusión facilitada, no va a haber consumo de ATP, de la moneda energética. Entonces, dentro del osmosis ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos del agua, que es un tipo de transporte exclusivamente del agua. Y cuando hablamos de la difusión simple, que es el segundo transporte, no se consume energía, porque es obvio, porque es un transporte pasivo.
porque el movimiento es a favor de la gradiente, es decir, que no hay ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué quiere decir a favor de la gradiente? Que las moléculas se van a mover de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos bastante cantidad de esa molécula y aquí poquita, el transporte va a ser de esta manera, del lugar de mayor cantidad al lugar de menor cantidad. No va a ser lo contrario, ¿sí? Porque si no, sí requeriríamos lo que es otro tipo de transporte. La difusión simple se caracteriza porque es de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Es un proceso no selectivo y tenemos a las moléculas hidrofóbicas como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el benceno, y las moléculas no cargadas como el agua, el etanol y el glicerol. Luego tenemos a lo que viene a ser la difusión facilitada. Esta va a ser a favor de la gradiente electroquímica y tampoco necesita la presencia de ATP, pero a comparación de la otra no era un proceso selectivo, ¿recuerdan? Pero en la difusión facilitada sí es un proceso selectivo e interviene una proteína de membrana. Recordemos que las proteínas una de sus características era que sirven como medio de transporte y es aquí donde las vamos a usar, ¿no? En la difusión facilitada vamos a encontrar a proteínas de tipo transportadoras, conocidas como carriers, y las proteínas de tipo de canal, que van a ser canales iónicos, acuaporinas, porinas, ¿sí? Y bueno, dentro de las proteínas de transporte, sabemos que el transporte de moléculas es mediante las transportadoras asociadas con la bicapa lipídica. A ver, les voy a hacer un ejemplo aquí. Esa es la membrana plasmática, ¿ok? Aquí tenemos la bicapa de fosfolípidos. Y aquí tenemos la presencia de las proteínas. Recordemos que habíamos hablado de proteínas transmembranales o también las proteínas integrales, que integran toda la membrana. Entonces, esas son las que van a servir en este tipo de difusión, en la difusión facilitada. Entonces, aquí tenemos a las proteínas. Ya. Entonces, tenemos el cotransporte que puede ser en una sola dirección o ambas en la misma dirección o en el intercambio de la dirección. ¿Okay? Estos dos, cuando hay dos vías, es un tipo de transporte acoplado. Okay, pero lo que no quiero que se confundan, lo que yo quiero que recuerden es que cuando hablamos de difusión facilitada, es hablar de un proceso selectivo que, si bien es cierto, no requiere ATP, pero sí requiere de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es selectivo. Y tenemos dos tipos de proteínas, a las cuales son las proteínas transportadoras o carriers y las proteínas de canal. ¿Sí? Bueno, en el tipo de las proteínas de canal, una de las características es que van a tener presencia de poros. ¿Sí? Sí. Proteínas de canal, presencia de poros, permitiendo que las moléculas de pequeño tamaño y con carga apropiada pasen libremente. ¿Sí? Y bueno, ya hemos visto acerca del transporte pasivo, que es cuando no hay presencia de ATP, y en el transporte activo se van a utilizar los que son las bombas iónicas. Y hablar de bombas iónicas es que vamos a utilizar ATP. Y también tenemos procesos de endocitosis y exocitosis. El transporte activo va a utilizar la energía liberada por hidrólisis del ATP acoplados a bombas iónicas. Mira, aquí tenemos a la bomba iónica ATPasa de sodio y potasio, que toda su vida lo van a ver. En fisiología lo van a ver hasta por las puras. Cuando hablen de cardiovascular o de cardiofisiología, van a hablar hasta las puras de la bomba ATPasa de sodio y potasio. Y esta es una membrana celular, ¿no? Donde tenemos que salen 3 moléculas de sodio y entran 2 moléculas de potasio. Esto es una célula, ¿no? Lo que se va a encontrar mayormente a nivel intracelular es el potasio. Y lo que se va a encontrar a nivel extracelular es el sodio. O sea, el sodio va a ser más abundante a nivel extracelular y el potasio va a ser más abundante a nivel intracelular. Entonces, el sodio lo que va a hacer es salir de la célula. O sea, no está yendo a favor de la gradiente, porque si fuera a favor de la gradiente, el sodio entraría a la célula. Es por eso que va en contra de la gradiente
Es por eso que aquí vamos a encontrar la presencia de una bomba sodio y potasio. Porque si yo tengo demasiado sodio a nivel extracelular y necesito que siga saliendo sodio, estamos yendo en contra del gradiente. Es por eso que aquí se utiliza una bomba de sodio y potasio ATPasa. Y bueno, y lo mismo sucede con el potasio, ¿no? Que el potasio lo que va a hacer es ingresar a la célula, pero el potasio es abundante a nivel intracelular, entonces no tendría como que sentido. Ya, eso es la membrana celular, la bomba sodio, potasio, ATPasa. Pero no es la única bomba que vamos a utilizar, si bien es cierto, es la más conocida, pero hay presencia de otras bombas como el ATPasa de calcio y el ATPasa de hidrogeniones o de hidrógeno. El de calcio es utilizado para la membrana del retículo sarcoplasmático en el músculo y también para la membrana del retículo endoplasmático liso. Y también es presente en la membrana celular. Y bueno, la bomba TPasa de hidrógenos es presente en la membrana lisosomal, en los endosomas y en las vacuolas vegetales. La verdad, estudienlo, pero no creo que les pregunten. Los que sí les van a preguntar es bomba sodio, potasio TPasa. O les van a hacer como relacionar cuál es un transporte pasivo, cuál es un transporte activo y eso básicamente. Bueno, a ver chicos, no sé si todo quedó claro, si me pueden ayudar con esa pregunta o tienen alguna duda. La D. La de muy bien Nadia, muy bien Jimena. ¿Alguien más tiene alguna alternativa que crean que puede ser la correcta? La D. Muy bien chicas, la clave correcta es la D. Nos dice, la bomba de sodio constituye un ejemplo de transporte a favor de la gradiente. Como les expliqué, esta es nuestra célula, ¿no? El sodio va a ser más abundante a nivel extracelular y el potasio va a ser más abundante a nivel intracelular. Entonces, si fuera a favor de la gradiente, el sodio entraría y el potasio saliera, ¿no? Pero como vamos a utilizar una bomba de sodio, potasio, TPasa, lo que va a pasar es que el sodio salen 3 de sodio y entran 2 de potasio. Entonces no van a favor de la gradiente porque el sodio es más abundante a nivel extracelular. Entonces, ¿para qué yo quisiera que salga más sodio? No, pues no, entonces eso sería en lo normal, pero vamos a ver más adelante procesos fisiológicos y todo eso donde vamos a utilizar que el sodio siga saliendo, pero ya sabemos que es en contra de la gradiente, por ende no puede ser esta la clave. Difusión a través de la membrana, no es una difusión, es un transporte activo. Difusión facilitada tampoco es porque la difusión facilitada necesita de proteínas y no estamos usando proteínas, más bien estamos usando bombas y estas bombas necesitan ATP y en cambio las proteínas en la difusión facilitada no necesitan ATP. Y bueno, transportes a través de los canales iónicos a favor de la gradiente, no, no es a favor de la gradiente. Tampoco utilizamos canales iónicos, utilizamos bombas. Entonces, la clave es el transporte activo en contra de la gradiente. Es transporte activo, ¿por qué? Porque hay presencia de ATP y es en contra de la gradiente, como les expliqué, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo claro? Gracias, Jimena. Ya bueno, eso también es, vamos a continuar con lo que vienen a ser las endocitosis, donde hay presencia de fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediadas por un receptor. Como es un transporte activo, va a tener o va a utilizar lo que viene a ser el ATP, y todas estas reacciones se van a dar en el citoesqueleto de la célula. Citoesqueleto.
Ahora, el material que se va a introducir va a ser rodeado por una porción de la membrana plasmática. Comenzamos por la fagocitosis. Bueno, esa es la molécula, ¿no? El macrófago. Va a tener sus receptores, los cuales van a decir, bueno, esta molécula no es nuestra célula o es algo que está infectándonos. Hay que comerlo, hay que destruirlo. Entonces, cuando lo identificamos, vamos a envaginarlo, como puedes observar aquí. Y la membrana plasmática de este macrófago va a envaginar y entonces va a permitir que esta molécula que necesitamos degradarla se encapsule y forme parte ya de la célula. ¿Pero por qué se encapsula y por qué forma parte de la célula? Porque el fagosoma va a tener presencia de lisosomas. Entonces, dentro de aquí vamos a encontrar los lisosomas y como ustedes saben, los lisosomas son característicos por la digestión celular. Entonces, estos lisosomas van a botar sus enzimas lisosomales y entonces dentro de la célula van a empezar a degradar a esta molécula extraña. La degradan y es así como desaparece. Eso es la fagocitosis. Miren, aquí podemos observar. Este es un fagosoma, ¿no? Un fagosoma. Y esto es la célula fagocitada, o sea, el ser extraño. Y entonces, dentro de ellos vamos a tener presencias de nuestros lisosomas, y los lisosomas van a botar lo que son las enzimas lisosomales, o las enzimas líticas, y estas van a digerir a los que vienen a ser la célula fagocitada, ¿no? Entonces, la suma de un fagosoma más un lisosoma es igual a un fagolisosoma. Y este fagolisosoma es lo que va a ser digerido, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿O todo claro acerca de la fagocitosis? Estas moléculas extrañas pues ya van a ser bacterias o van a ser células intactas o células que ya no necesitamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ya bueno, en lo que hablemos de la pinocitosis van a poder ingresar fluidos. Mediante este mecanismo ingresan fluidos, pero también se forman unas proyecciones que se conocen como rizos, ¿no? Como rizos, miren. Que van a incorporar lo que es el volumen de líquido extracelular. Entonces, si te preguntan cuál es el transporte por el cual ingresan fluidos, marcas de arranque pinocitosis, ¿sí? Bueno, la proyección de la membrana se va a funcionar con la membrana celular y es un proceso común entre las células eucariotas. Es muy común o este tipo de transporte se da en las células eucariotas, ¿ok? Miren, aquí podemos observar el fluido extracelular y las sustancias. Entonces, al momento nosotros queremos encapsular alguna sustancia o solo fluidos, se van a formar los rizos. Y es ahí donde los tenemos encapsulados. ¿Ves? La presencia de vesículas. Eso es la pinocitosis. Y bueno, por el lado de lo que es la endocitosis mediada por un receptor, es un mecanismo selectivo donde van a ingresar moléculas de la célula. Moléculas a la célula. Y se van a formar hoyos cubiertos de clatrina por invaginación de la membrana. Y bueno, finalmente se van a liberar vesículas revestidas por clatrina. Esto es muy importante. Si te preguntan cuál es el transporte que utiliza clatrina o cuál es el transporte que sus vesículas tienen presencia de clatrina, va a ser en una endocitosis mediadas por receptor. Estas vesículas que van a estar cubiertas por clatrina se van a fusionar con endosomas tempranos y el contenido va a ser distribuido hacia los lisosomas o son reciclados a la membrana plasmática, ¿no? Ese es el hoyo revestidos. Y la vesícula que se va a formar, aquí no se puede observar porque era una imagen en movimiento. La vesícula que va a encerrar a este tipo de, no sé, de bacterias, de alguna molécula que ya no utilicemos, o alguna célula que necesitamos desecharla,
al momento de envolverla, la vamos a envolver de clatrina. ¿Ok? Clatrina. Y estos los vamos a fusionar con endosomas y el contenido va a ser dirigido hacia los lisosomas para que también sean digeridos, ¿no? O sean reciclados hacia la membrana celular. Ya bueno, chicos, eso es el transporte activo. A ver si me podrían ayudar con esta pregunta, la 23. Le sé, muy bien, sí. Cuando nosotros recubramos a lo que vienen a ser las vesículas van a ser recubiertas de clatrina, van a recubrir a esta molécula, esa célula que necesitamos desechar, y van a ser recubiertas por su cara citoplasmática. Bueno, y finalmente cuando hablemos de exocitosis, es un mecanismo opuesto a la endocitosis. Si la endocitosis lo que buscaba era traerlo hacia la membrana, traerlo hacia la célula, la exocitosis lo que va a buscar es botarlo, ¿no? Entonces, es un mecanismo opuesto. Aquí vamos a generar lo que son las vesículas exocíticas que se van a fusionar con la membrana celular y se va a liberar el contenido celular a nivel extracelular. Y la membrana de la vesícula es incorporada a la membrana celular y participa en este proceso el citoesqueleto. Como repito, es un transporte activo. Tanto la endocitosis como la exocitosis es un transporte activo, por ende se va a requerir la presencia de energía en forma de ATP. Eso es la exocitosis. Y bueno, en el ámbito de la transitosis es una molécula que puede ser transportada a través de una célula sin sufrir mayores modificaciones y liberada al extracelular. Es decir, aquí nosotros no vamos a buscar digerir a la célula o a la molécula. Como puedes observar, primero se genera una endocitosis, ¿no? Vas a meter a la célula a tu medio, por ejemplo, en este caso el medio sanguíneo. Metes a la célula y va a estar con una vesícula. Ahora, aquí es el proceso de la exocitosis, cuando tú buscas liberar la célula en otro lugar, ¿no? Entonces, la membrana con la cual está cubierta esta célula se va a quedar en la membrana de la célula que la va a botar y la exocitosis va a quedar libre, ¿no? Esa es la molécula. O sea, si te das cuenta, no has digerido a la célula, pero sí la has transitado, ¿no? La has colocado en otro lugar en la que no estaba. Eso es la transitosis. Y bueno, aquí hay algunos tipos de sustancias que van a ser permeables o no permeables a la membrana. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno van a ser permeables. El etanol, o sea, el alcohol también va a ser permeable a la membrana celular. La presencia de urea y agua van a ser semipermeables. En el caso de la glucosa, la fructuosa, que son moléculas grandes, polares, pero no tienen carga, van a ser impermeables. Y bueno, no, esto no creo que les pregunten, pero igual es necesario que lo tengan claro, ¿no? Bueno, y esta es la bibliografía, chicos. ¿Alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora o todo ha quedado claro? Todo claro, todo claro. Ok, gracias, gracias Jimena. Ya bueno, chicos, entonces no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. Voy a dejar de grabar. Igual les voy a mandar el post-test por el chat, así que aún no se retiren de la sala.